Hola, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera y te voy a estar presentando 7 VPN gratuitas. También vamos a estar hablando un poco de los planes de pago. Pero para los que no saben qué es una VPN, esta es la que nos permite una conexión segura a través de internet. Así la red donde estemos conectados no tenga esta seguridad, pero pues los proveedores de la VPN nos permiten tener esa seguridad. Cuando nosotros estamos conectados a internet no estamos anónimos totalmente, o sea, nuestra dirección IP es una dirección pública y obviamente pues porque es pública va a estar mostrando la zona geográfica en la cual nos encontramos. Cuando hablamos de una VPN significa que el tráfico va a través de un enrutamiento por el proveedor de la VPN. Pero pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando instalemos una VPN, ya sea gratuita o de pago. La comparativa es la siguiente: cuando es una VPN gratuita pues tiene muchas limitantes. Ejemplo, algunas no nos permiten elegir el continente, otras pues va a haber una limitación en los datos. Esto es como un plan de celular, las limitaciones siempre van a estar puestas, y en otras pues la seguridad pues no es completamente con su anonimato, porque estas guardan unos logs. Estos logs son registros de los DNS, Domain Name Service. ¿Esto qué es? Esto es lo que nos permite una traducción en direcciones IP a nombres que nosotros podamos analizar muy bien y pues que podamos grabar. Ejemplo, si a nosotros nos dan una dirección 191.142.25.15, para nosotros va a ser muy difícil asimilar y guardar esta información. Pero si nosotros traducimos ese número a un nombre, ejemplo, mi dirección web.com, lo vamos a recordar muy fácil. Eso es lo que hace un DNS. Tenemos que tener en cuenta que no nos vayan a almacenar los logs. También depende para lo que vayamos a utilizar las VPN. Aunque estas se utilizan prácticamente es cuando tenemos algunos bloqueos en nuestros países. En algunos continentes hay bloqueos por lo que hay activistas y todo este tipo de polémicas. Algunos países prefieren bloquear muchas de las plataformas y acá es donde entran las VPN. Así que pues vamos a ver cuáles son las mejores, las que están en una calidad óptima, y pues estas son las más equilibradas en este servicio. La primera es la que estamos viendo acá en pantalla, que es además uno de los primeros servicios de VPN que se dieron a conocer, que es la de Hotspot Shields, que hoy en día sigue también combinando lo que es el modelo gratuito y el modelo de pago. Esta está disponible para Windows, para Mac, para Android, para iOS, y pues no está tan mal porque nos entrega 15 GB para usarlas en el mes. Esto estoy hablando en el modo gratuito. Pues la velocidad, según los expertos, es la más adecuada y la más óptima, y según ellos pues tienen como ahí entre comillas que no recopilan ni almacenan ni comparten sus datos. Solo puedes acceder a un dispositivo a la vez y no puedes elegir la ubicación del servidor VPN. Eso es lo que tiene de limitación. A cambio, sí te entrega una velocidad obtenida en 2 megabytes por segundo. Pero si ya pasamos a la versión de pago, se ofrece más de 115 ubicaciones. Ahí ya podemos desplegar una gran cantidad de lugares donde podemos conectarnos. Y nos ofrece también velocidades hasta de 1 GB por segundo. Esto sí depende de nuestra conexión, claro está. También nos permite tener 5 dispositivos por usuario. Es una excelente alternativa para ser gratuita, y pues las personas que puedan también adquirirlas de pago también es muy recomendable. La segunda opción que vamos a ver es la de Proton VPN. Ya si hablamos de una VPN gratuita, nos puede facilitar este proveedor una VPN de excelente calidad. Los responsables de Proton pues es un servicio también el cual han creado, y que es un correo electrónico seguro y anónimo
Pues esto para los diferentes periodistas y para los activistas, porque pues se están bloqueando diferentes noticias en diferentes continentes. Y su sede radica directamente en Suiza. Este ofrece excelentes velocidades y puedes instalarlo directamente también en Windows, en Mac, en Linux, en Android y en iOS. Sus características son muy prometedoras porque nos ofrecen 23 servidores. Acá ya empezamos a ver que nos permite un despliegue de estos y también están en 3 países. No tiene límite de ancho de banda. Esto está muy bien a nuestro favor. Ofrece velocidades medias. Bueno, también teniendo en cuenta que sus servidores alcanzan velocidades de hasta 10 GB por segundo. Puedes usarlo en un dispositivo a la vez. Otra limitación. Y tiene también una política de no logs. Lo que hablábamos al inicio. O sea, no nos va a almacenar los logs, así que esto es más seguridad para nosotros. Ya si hablamos de la versión de pago, también podemos admitir el uso de el protocolo P2P. Esto es punto a punto. Integra también Tor. Para los que no conocen, Tor es un servicio de anonimato para entrar a la Deep Web y a la Dark Web. Esto lo hace por medio de circuitos. Más adelante vamos a estar viendo un video dedicado a Tor. Y esto todo lo hace para ampliar directamente el anonimato en la red. También nos bloquea publicidad. Además amplía los servidores a 350 en 40 países. Y puede realizar 2 o 10 conexiones simultáneas. Esto sí depende del plan el cual elijas. Bueno, acá pasamos a la otra VPN, que si vemos acá, la VPN más rápida según ellos. Bueno, acá lo que vemos es que emplea el protocolo VPN WireGuard. Esto para su funcionamiento. También puedes instalarlo en prácticamente cualquier dispositivo, aunque debemos usarlo en un dispositivo a la vez. Esa es la limitación que tiene. En cuanto al uso de datos al mes, está limitado directamente a 500 megabytes al día, pero en su favor no requiere ningún tipo de registro. Y este también soporta el protocolo P2P. No limita el ancho de banda y en su versión de VPN gratis tiene 5 ubicaciones para elegir. La versión de pago sube hasta los 75 servidores por todo el mundo y 10 dispositivos conectados al mismo tiempo. Pues según viendo estadísticas, quienes lo han utilizado dicen que ofrece una muy buena velocidad de subida y de bajada. Esta VPN gratis pues sí guarda los registros anónimos. Acá ya pasamos directamente a otra VPN. En la cual en esta VPN es de Cloudflare. Para los que no conocen Cloudflare, esto es también proveedores de diferentes DNS, el cual también nos están proveyendo acá, y de los CDN, que estos son Content Delivery Network, que es una red de distribución de contenido. En lo particular yo lo uso para administrar algunas plataformas y que así la conexión sea más rápida, porque hay diferentes servidores donde ellos empiezan a disparar al más cercano para poder realizar esta conexión. Para los que no conocen también de Cloudflare, esto es una importante empresa de internet la cual se dedica a ofrecer este tipo de servicios que les he comentado. También no sé, de pronto algunas personas que hayan visto que en algunos sitios web cuando se ven caídos pues se ve un mensaje que dice Cloudflare, pues en lugar de otro tipo de mensaje, pero nos aparece como en primer plano. Esta empresa sí se ha hecho popular en los últimos años por sus servicios de los CDNs, que está muy tocada en CDNs porque es un servicio excelente. Pero también acá es donde entra que nos regala algunos servidores DNS alternativos. Cuando nosotros contratamos nuestro servicio de IPS,
Internet Provide Service, que es nuestro proveedor de internet, pues él nos da unos DNS predeterminados. Pero pues acá Cloudflare nos ofrece los DNS alternativos, que es el 1.1.1.1. También nos da esta VPN gratuita, que es la WARP. WARP. Ambos se ofrecen al tiempo, o sea, van en conjunto a través de su misma aplicación oficial, y esta está para Windows, para Mac, para Linux, para Android y para iOS. Por defecto, la VPN WARP es gratuita. O sea, no es que nos van a empezar a vender su plan de paga, no, es gratuita por defecto. Y emplea Borington, que esto es un cifrado especial y es una implementación del WireGuard, que es uno de los estándares más conocidos de VPN y uno de los más usados también. Ya si hablamos en la versión de paga, ya se conoce como WAR Más o WAR Plus y cuesta por ahí entre 3,5 3,99 euros al mes. Su principal característica es que te permite acceder directamente a internet a una velocidad súper rápida. Aunque WAR es una VPN de uso constante, tenemos también una limitante, y es que no nos permite elegir los servidores, por lo que no podemos usarlo con un contenido bloqueado por ubicación. Vamos ahora a la siguiente, que es el Opera VPN. Y esta es la VPN gratuita del navegador Opera. Esta está integrada directamente en su navegador y está disponible para Windows, para Mac, para Linux, para Android. Entre sus ventajas, es muy fácil de usar. Esa es una de las ventajas más grandes, al igual que la mayoría de las VPN. Ya una vez activada, ofrece la VPN gratuita sin límite de datos. Otra ventaja a nuestro favor. Mostrará los datos procesados para uso de estadísticas. Acá pues hace una recolección de los logs, pero esto es, como dicen ellos, para uso de sus estadísticas. Además puedes elegir una ubicación virtual entre Europa, Asia y América. Pero veamos algo muy importante. Al no haber un registro, no recopilan los datos. Y lo que ellos dicen es que la VPN de ellos es un servicio sin registro, por lo que no recopila ningún tipo de información que pase por los diferentes servidores de las VPN de ellos. También si nosotros nos vamos a otras VPNs, pues acá tendríamos directamente el TuneBear, que es tiene limitaciones también, porque entre sus limitaciones tiene que se pueden utilizar 500 megabytes al mes y solo en un dispositivo permite estas conexiones. Si vemos otra, esta también yo la he utilizado, es muy buena, la Hola VPN, y esta la podemos instalar prácticamente en cualquier dispositivo, y también ofrece servidores en más de 190 países, pero tiene un límite de uso diario. Ese es el pequeño detalle que tiene. Así que acá están las 7 VPNs gratuitas. Recuerda apoyarme con un like si te gustó el contenido, suscríbete al canal y que tengas un excelente día. Gracias.